Dios me les bendiga. Es un honor, un placer enorme poder tener el privilegio a través de este medio de las redes sociales, poder compartir esta reflexión, o mejor dicho, este conjunto de reflexiones que Dios me ha permitido estar haciendo acerca de la oración. Y es que me he sentido como quizás exhortado a mí mismo a poder ser alguien que dedique mayor tiempo a la oración del que he estado teniendo. Pues, ¿y cómo me exhorta el Señor para hacerlo? Me exhorta cuando de repente, leyendo las Escrituras, hay alguna porción bíblica, un texto bíblico que cobra así como mucho interés de mi parte, y creo que el Espíritu Santo queriendo tratar con mi vida. Pero cuando me siento todavía más exhortado a hacerlo es cuando de repente quiero como escribir acerca de todo lo que en ese pasaje se está hablando. Y lo que he sentido en esta semana, en este mes de primera semana del mes de marzo 2023, estamos a 4 de marzo de 2023, y he estado estudiando acerca de la oración, y tengo ya un par de días de estar escribiendo, ¿verdad?, sobre la oración, sobre la vida de oración, las bendiciones que se obtienen. Y he podido notar, y siguiéndole un poquito la pista a la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, me exhorto a que si Él, siendo el Hijo de Dios, pues desarrolló una vida constante, continua de oración para con el Padre Celestial, cuánto no más nosotros, que lo necesitamos aún más, porque estamos viviendo en un tiempo con mucha distracción, un tiempo muy difícil, un tiempo muy lleno de apostasía, muy lleno de tanta falsedad, de tanta herejía, en donde las comunicaciones o los medios de comunicación, las redes sociales, el internet, se presta para cualquier cantidad de cosas que se pueden decir, que la gente quiere como enseñar, quiere imponer, y es ahí donde nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar constantemente preparados, buscando de la palabra, la guianza del Espíritu Santo, para que nuestros sentidos no sean engañados por el enemigo. El apóstol decía: me temo que prontamente caigan en las garras, lo voy a parafrasear, en el engaño de Satanás, que vuestros sentidos sean perturbados, sean engañados por la astucia de Satanás. Y eso lo podemos ver hoy en día. Cuánto cristiano está débil en la fe, está flaqueando en el evangelio, otros que han dudado de que si Dios existe, han dudado de las promesas del Señor, y es porque se ha levantado primeramente una apostasía terrible que fue anunciada por nuestro mismo Señor Jesucristo, por el apóstol Pablo y algunos otros escritores sagrados de las Escrituras, donde nos anunciaban de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y el engaño de Satanás se vuelve cada vez aún mayor. El engaño de Satanás cada día es fuerte, es intenso, y en todas las áreas el enemigo se ha metido. Por eso que es importante que todo cristiano debe de entender que por pequeño que se sienta
Y qué bueno sentirnos pequeños, sentirnos que nuestra debilidad está allí todos los días para que aprendamos a depender totalmente de Dios. Y es bueno que todo aquel que es hijo de Dios sepa que Dios ha escrito un propósito en él, que Dios ha determinado que esa persona que vino al Evangelio, que creyó en Jesucristo, debe desempeñar, debe de buscar en las Escrituras el propósito por el cual ha podido entrar a, digamos, a ser conocedor del Evangelio, a ser conocedor de Jesucristo, a ser conocedor de las Sagradas Escrituras y del verdadero Evangelio que fue anunciado primeramente por nuestro Señor Jesucristo y luego por sus apóstoles, y que es predicado en todo el mundo. Ese cristiano debe de saber que tiene un llamado de parte de Dios a ser, a crecer en la gracia, a crecer en la fe, a crecer en el Evangelio, a avanzar como hijo de Dios que tiene promesas, y que esas promesas de Dios se cumplirán en él a medida vaya metiéndose con el Señor. Hay promesas que son incondicionales, que están allí, que el Señor se encarga en ir desarrollando. Pero hay otras promesas que tienen condiciones, que no son difíciles de alcanzar, no son difíciles de poder cumplir, sino que lo que requiere es que seamos hijos de Dios dedicados a Él, que entendamos que Dios quiere que vivamos una vida cerca de Él. ¿Y qué momento es aquel que nos acerca a Dios? Es el momento cuando nos disponemos a conversar con Él, a orar, a platicar, a pedirle guianza, a pedirle, a suplicarle que nos ayude a cumplir su plan, a cumplir su propósito, a cumplir cada orden que Él nos ha dejado. Y eso lo hacemos cuando nos apartamos a buscarle en oración. Por eso el tema de la oración es muy importante. Y había mencionado en la reflexión anterior, en la número 1, había dicho de cómo Cristo, antes de salir al ministerio, buscó al Señor. El Espíritu Santo, mejor dicho, lo guió. Y yo creo que esa es una oración que debemos de hacer, de pedirle al Espíritu Santo que de la misma manera que Él hizo con Jesucristo, de llevarlo al desierto a orar, así también nos lleve día con día a los momentos a solas con Él, a los momentos donde solo Él y nosotros. Puede ser cualquier tiempo del día o de la noche que tú puedas seleccionar, elegir para buscarle, para platicar con Él, para acercarte a Él con toda confianza y poder llenarte más de su poder. Todos aquellos que predicamos la palabra, que somos maestros de la palabra quizás, que enseñamos las doctrinas del Señor Jesús, las doctrinas de la iglesia, todo aquel que enseñamos algún principio eterno, que son muchos, poderosos en las Escrituras, que debemos de enseñar, debemos de apartar tiempo para estar con nuestro Señor Jesucristo, para orar. Eso nos va a empoderar, eso nos va a hacer que siempre estemos
llenos del poder del Espíritu Santo y preparados para toda buena obra que se nos requiera, preparado para enseñar la palabra, preparado para predicarla, anunciarla, exponerla y hacerla o hacerlo de la manera que el Espíritu Santo quiere que la hagamos, no como nosotros creemos, no poniendo aún ponemos nuestra ira, ¿verdad? Que a veces es provocada por todo lo que vemos, ya sea en el cuerpo de Cristo o por todo lo que vemos en las naciones de la tierra, y nos quizás enardecemos, y esa ira, de esa manera predicamos o queremos enseñar la palabra, y probablemente no es de la manera en que el Señor quiere que lo hagamos todo el tiempo. No digo que haya momentos que sí vamos a sentirnos enardecidos con una ira santa para predicar la palabra con cierta fuerza en nuestra voz. Yo lo hago y sé que muchos también, pero no va a ser todo el tiempo. Así es de que es necesaria la vida de oración. Por eso fíjense, después Marcos menciona que después de que el Señor tuvo sus 40 días y 40 noches en oración en el desierto, buscándole en ayuno, Marcos dice de que también fue tentado, y después de las tentaciones comenzó a difundir y a predicar y a hablar: convertidos a Dios, vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse al Señor, arrepiéntanse de las obras que están haciendo. Y en todo ese mensaje el Señor comenzó también a hacer milagros, portentos, maravillas, y comenzó a sanar enfermos, a reprender demonios, a liberar los que estaban atados por Satanás, y a hacer cuanto milagro el Señor podía hacer día y noche. Y en esos momentos que había atendido una gran multitud y había estado en la casa orando y, mejor dicho, predicando, sanando enfermos, a todo aquel que llegaba con una dolencia era liberado de esa dolencia, aquel que tenía espíritu inmundo era liberado de ese espíritu inmundo. La Biblia dice que el Señor Jesús se levanta muy de mañana, Marcos 1:35, siendo muy temprano, todavía menciona Marco, estaba oscuro, y caminó hacia un lugar desértico, donde no habían personas, donde él podía estar a solas con su Padre Celestial. Y eso es lo que me llama la atención. Y yo quisiera que usted y yo igual fuéramos empujados, fuéramos instados por el Espíritu Santo a buscar esos momentos. Después de que ha tenido, amado hermano, amada hermana, una tremenda victoria de una palabra que diste, de un mensaje, de una administración poderosa, de un consejo, después de haber hecho la labor que se te fue encomendada hacer en un momento determinado, qué bueno es que luego de descansar un rato sientas el deseo de volver a estar a solas con el Señor. Sé que hay muchos hombres de Dios que lo hacen, y sé que gran parte del éxito que han tenido es esa vida constante de oración, es esa vida a solas con el Señor, es esa vida que han hecho donde han buscado la presencia del Señor. Y me llama la atención que el Señor lo hacía. Marcos 1:35 me enseña, me insta, me reta, me motiva a que yo también le pida al Espíritu Santo, porque puede ser que mi carne no lo quiera, puede ser que mi espíritu aún no lo anhele,
pero el Espíritu Santo sí, y Él me va a guiar a que después de una gran victoria, después de haber hecho cualquier cosa en la obra del Señor, después de que Dios haya hecho milagros de cualquier tipo, haya sanado enfermos, liberado a los que están endemoniados, haya hecho portentos, maravillas, ir a solas con Él me hará una vez más llenarme de Él, llenarme de su presencia, llenarme de su poder, lo cual me va a permitir estar una vez más dispuesto, empoderado, estar energizado por el poder del Espíritu Santo, estar, hermano, con una revelación fresca, una palabra poderosa que compartir después de esos momentos a solas con el Señor. Te invito a que lo busques, lo anheles. Lo anheles, Señor Jesús lo hacía, ¿por qué no nosotros? Si tú eres predicador, si tú eres maestro de la palabra, tú eres profeta, si tú eres apóstol, si tú eres un servidor, eres un ministro de la alabanza, eres un cristiano, pues necesitas hacer esto, necesitas orar sin cesar, necesitas buscar a solas con el Señor, necesitamos tener esa vida poderosa de oración, de llenarnos más de su palabra. Te insto a que lo haga. Dios te bendiga y espera las siguientes reflexiones, porque este tema de la oración está fascinante, está poderoso, está glorioso. Hermano, que el Señor despierte a la iglesia a nivel mundial a buscarlo en oración. Eso nos ayudará a que cumplamos fielmente el propósito que Él ha puesto en nosotros, de la predicación del Evangelio, de la administración de su palabra, de la administración de los enfermos, de poder atender en todo momento a aquel que lo necesita en todos los sentidos, y que nosotros tengamos, hermano, una posición honorable delante del Señor, no porque nosotros creamos que la tenemos, sino porque Él así lo ha dicho y así lo ha escrito en los libros del cielo. Y eso, aunque no lo sepamos nosotros, pero el Espíritu Santo dará testimonio que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo con toda prudencia, lo estamos haciendo con toda humildad, lo estamos haciendo con todo amor, dedicación a la obra, con todo ahínco, con todo denuedo, hermano. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.